Pitbull Cruz se hartó del bullying, rompió el silencio y le regresó el ataque a Rolly Romero. La pelea está más que encendida para este 30 de marzo. El Pitbull Cruz le dice claramente a Rolly Romero que lo va a enterrar. Sí, así es, el Pitbull Cruz le dijo a Rolly Romero que lo va a enterrar. Que Rolly Romero es el único chihuahua porque habla mucho y nomás se anda escondiendo, no hace nada el Rolly Romero. También el entrenador de Gervonta Davis, el legendario Calvin Ford, da un tremendo mensaje asegurando con total seguridad que el Pitbull Cruz va a noquear al bocazas de Rolly Romero este 30 de marzo. Esto y mucho más encontrarás en este video, así que quédate hasta el final de este video programa para que estés informado de los últimos detalles previos a la tan esperada pelea Pitbull Cruz contra Rolly Romero. Y si apenas vas llegando a Richie Block y aún no te has suscrito, este es el momento para suscribirte al canal. Suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros videos. Contra Gervonta Davis no hizo nada. Él es el verdadero chihuahua, él se la pasa hablando y ladrando nada más. El Pitbull Cruz hace pocos días en PBC sacó un pequeño promocional de su siguiente pelea contra Rolly Romero, en el cual dijo que el verdadero chihuahua era Rolly Romero y que el Pitbull Cruz lo va a enterrar. Así es, el Pitbull Cruz dice que va a enterrar a Rolly Romero este 30 de marzo. Escucha con atención. Hablando y ladrando nada más como un chihuahua y no ataca nada. Solo se dedicó a hablar y bueno, nosotros lo vamos a venir a enterrar. Y bueno, nosotros lo vamos a venir a enterrar. Y bueno, nosotros lo vamos a venir a enterrar. Y bueno, nosotros lo vamos a venir a enterrar. Y ya lo escucharon, Rolly Romero es el verdadero chihuahua porque nomás ladra y no ataca nada. Esto lo dijo el Pitbull en PBC hace unos días para calentar aún más el pleito. Rolando Romero es el chihuahua correlón, le corre a Ismael Barroso y eso todo mundo lo sabemos. Y el Pitbull lo único que hace es defenderse ante los ataques y menosprecios de Rolando Romero. Y ya lo escucharon, el Pitbull Cruz está decidido a enterrar a Rolly Romero y yo nunca había visto al Pitbull tan enojado. Ninguno de sus rivales había sido tan grosero ni nadie lo había hecho enojar tanto como el Rolly Romero. Pues el Pitbull Cruz respondió y ha dicho que va a enterrar a Rolly Romero. El Pitbull Cruz ha respondido duro y dijo: ya basta, tú eres el verdadero chihuahua porque nada más te la pasas ladrando y no haces nada. Pitbull Cruz envió este fuerte mensaje a Rolando Romero, quien defenderá su título superligero de la WBA ante nuestro perro chulo el próximo mes. Pelean, si Dios, este 30 de marzo. Isaac Pitbull Cruz, que sube de ligero a superligero, ya que en los pesos ligeros nadie quiere pelear con el Pitbull. Todos le corren, los rivales de las grandes bolsas le sacan a la calidad del Pitbull Cruz. Y como ya lo hemos dicho en otros videos, Rolly Romero está subestimando al Pitbull Cruz y mal hace. Cree que será fácil, lo ve pequeño, pero no existe el enemigo pequeño. Y al final de este promo del Pitbull Cruz dice claramente: yo le aguanté a Gervonta Davis los 12 rounds. Y todos sabemos, mis amigos, que Rolly Romero hizo el ridículo ante Gervonta Davis. Se vio muy mal Rolando Romero cuando le tocó pelear contra Gervonta Davis, mientras que el Pitbull Cruz simplemente se vio heroico. Esa función de Isaac y el Pitbull Cruz contra Rolly Romero será en el T-Mobile Arena de Las Vegas y marcará el inicio de la relación entre PBC y Prime Video. Un super eventazo, mi querida audiencia. Y el Pitbull Cruz ya había peleado aquí en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La primera vez que peleó fue precisamente contra Gervonta Davis en diciembre del 2021. Y ahora estará frente al campeón de las 140 libras de la AMB, Rolly Romero, quien hará su primer defensa del cinturón que ganó de forma muy polémica ante Ismael Barroso. Un robo claro que le hicieron a Barroso. Y la pelea mandatoria que debería de sostener es contra Barroso. Rolando Romero debería de pelear contra Barroso. Esa es su verdadera pelea, su pelea mandatoria. Pero Romero se sale por la tangente, le saca la vuelta cobardemente a Barroso, creyendo que el Pitbull es una papa. El camino que está tomando Romero es el camino a la derrota por subestimar a su enemigo. Y los ánimos se encienden y esta pelea ya está bien caliente. El Pitbull Cruz dejó claro su mensaje. El Pitbull Cruz dijo que iba
iba a enterrar a Rolly Romero. Romero está en problemas, en mi opinión. El Pitbull Cruz este 30 de marzo va a noquear a Rolly Romero. Y de aquí al superestrellato, mi Pitbull, te mandamos la mejor de las vibras, querido perro chulo. ¿Y ustedes qué opinan de la respuesta contundente del Pitbull? ¿Lo creen capaz de arrebatarle el cinturón al bocón de Rolly Romero? Quiero leerlos aquí en la cajita de comentarios. Si ya lo escucharon, el Pitbull está bien enojado y le vamos al Pitbull, y eso ya lo saben, esta pelea va a ser un tirazazazo. Estaremos listos y con la ayuda de Dios estaremos transmitiendo la narración en vivo. Muchos boxeadores han nombrado al Pitbull Cruz como favorito ante Rolly Romero, y entre ellos Oscar de la Hoya. Y también ahora el entrenador de Gervonta Davis ha expresado su respeto hacia el Pitbull Cruz. Calvin Ford, el entrenador de Gervonta Davis, ha expresado hace unos días que el Pitbull Cruz le va a pasar por encima a Rolando Romero. Y lo dijo clarito, mis amigos. Calvin Ford dijo claro y fuerte que el Pitbull Cruz va a noquear a Rolly Romero este 30 de marzo. Así de simple, un knockout perfecto, y a Calvin Ford simplemente no le impresiona la diferencia de tamaños. Ford piensa que el estilo de Pitbull Cruz es atractivo para la gente y eso va a hacer que la gente vea la pelea. Coming into that Keith, so the Rolly Romero and Pitbull Cruz. Yeah. Coach Calvin's prediction upon two guys he faced. I just told you, Pitbull will knock him out. Like that? Like that. Easy? Easy. You don't think the size will make a difference at all in this fight? Pitbull don't care. This is a fight. This is a fight. Everything is on Pitbull. Through the history of time, fans want to see something. That's what makes me spend my money. If it catch my eyes, you got my money. Mm-hmm. You know what I'm saying? So that's going to be a good one, you know. That's going to be a good one, you know. Palabras sabias del entrenador de Gervonta Davis. Ese hombre sabe lo que dice. Si algo capta la atención de mis ojos, entonces tienes mi dinero. El Pitbull Cruz se encuentra en el camino al superestrellato y lo único que tiene que hacer este 30 de marzo es tomar lo que cree merecer. Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios y muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Interesantes las palabras de Ford, ¿no lo creen? Richie, mi hermano, gracias por apoyarme. Sin ti no estaría haciendo contenido en YouTube. Muchas gracias, mi socio. Gracias, mi hermano. Gracias a todos y Dios los bendiga. En el siguiente video estaremos hablando de David Benavides y el hecho de que va a subir a semipesado, mis amigos. Va a subir a semipesado y ya hay rival para David Benavides, y de eso se va a tratar el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.